Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este nuevo video. En este video vamos a estar hablando de temas muy importantes que debes aprender en CSS. Son características de CSS que son muy importantes que debes tener en cuenta, que es la cascada, la especificidad y la herencia. Entonces, empecemos. En este caso vamos a empezar con la cascada, cómo funciona. Para esto tenemos un archivo HTML y vamos a ponerle una clase a un div. Dentro de este div va a haber un párrafo y vamos a autorrellenar con lorem de 15. Esto vamos a poner aquí, guardamos, tenemos ahí. Ahora vamos a ir a nuestro archivo CSS y por ejemplo vamos a nuestra clase box, vamos a darle un background color y vamos a darle por ejemplo este color. Si guardamos vemos ahí el cambio y también vamos a darle un padding de 15 píxeles. Si guardamos tenemos ahí. Ahora por ejemplo tengo un párrafo y también a este párrafo puedo darle un color. La propiedad color puedo decirle que sea de color white. Listo. Si guardo tenemos ahí. Ahora también se me puede ocurrir más abajo también darle la misma propiedad pero que sea de otro color, por ejemplo que sea de un azul. Si guardo se aplique el azul y puede ser que otra vez duplique esto y cambie de color, por ejemplo que sea un amarillo este color. Si guardo se ve de ese color. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Estoy sobreescribiendo las propiedades. Entonces, de esta manera funciona la cascada. Por ejemplo, la cascada va a aplicar los estilos siempre a la última propiedad. En este caso, la última propiedad es este color y este color amarillo. ¿Por qué? Porque en este caso, la propiedad color dice que es blanco, pero en el segundo caso lo sobreescribe a azul, pero a este azul lo sobreescribe este amarillo. ¿Por qué? Porque CSS, como trabaja en forma de cascada, se va a leer de arriba hacia abajo. Entonces, el que se va a aplicar es el amarillo. Pero para que funcione la cascada, hay una característica muy importante que debes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si este párrafo tuviera una clase? Por ejemplo, esa clase sería, por ejemplo, que sea párrafo. Si guardo, tengo la clase párrafo. Vamos al CSS y vamos a poner esa clase y vamos a darle un color. Por ejemplo, que sea un color yellow. Si guardo, se aplica. Pero, ¿qué pasa si este párrafo le llevo aún más arriba? Por ejemplo, ahí. Si guardo, ¿cuál creen que se va a aplicar? Este verde. Si guardo, sigue aplicándose este amarillo. ¿Por qué? Porque este selector es más específico que este selector. Recuerden, este selector es selector de tipo y esto es un selector de clase. Entonces, aquí entra el tema de la especificidad. Entonces, ¿cómo funciona la especificidad? Por ejemplo, tengo una imagen en este caso. Te voy a explicar cómo funciona la especificidad. En este caso nos dice menor especificidad, mayor especificidad. Entonces, por ejemplo, este es un selector universal que tiene un valor de 0. Y en este caso, los selectores de tipos o de elementos y pseudoelementos tienen un valor de
1. Y los selectores de tipo clase, atributo y pseudoclases tienen un valor de 10. Y los selectores de tipo ID tienen un valor de 100. Y los estilos en línea tienen un valor de 1000. Y también existe esta palabra reservada, important, que gana a todos. Entonces vamos a estar viendo en la práctica. Entonces, ¿cómo yo puedo ver, por ejemplo, en Visual Studio el valor de cada selector? En este caso, por ejemplo, si pasamos el mouse, podemos ver aquí cuánto de especificidad tiene este selector. En este caso tiene 1. Los selectores de tipo o de elemento tienen 1. En este caso, si paso por este selector de clase, tiene un valor de 10. Entonces, es por eso que la cascada no se aplica en este caso. La cascada siempre se va a aplicar según a la especificidad que tenga. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, otra vez párrafo y vamos a darle otro color, por ejemplo, que sea color red? Si guardo, en este caso tienen la misma o el mismo especificidad de 10. Entonces se va a aplicar la cascada. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo ser más específico. Por ejemplo, puedo decir, aplícame a todos los párrafos que estén dentro de una clase box. Si guardo, se va a aplicar esto, porque esto es más específico que esto, porque si pasamos el mouse, este tiene una especificidad de 20 y esto tiene una especificidad de 10. Entonces también podemos darle un ID al párrafo. Por ejemplo, vemos ID, párrafo, listo. Vamos a ir al CSS y podemos indicarle, por ejemplo, con una almohadilla, decirle párrafo y darle, por ejemplo, un color. Y puede ser, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este color. Si guardamos, vemos ahí que esto tiene una especificidad de 100. Tiene más valor que todos, aunque esto esté arriba. Siempre se va a aplicar porque tiene más especificidad. Ahora, también vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si, por ejemplo, quiero blanco. Y en esta parte vamos a ponerle important. Si guardo, se va a aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque le estamos indicando esta palabra reservada important. Esto siempre y cuando no es tan recomendable utilizar, tampoco es una buena práctica al utilizar esta palabra important en CSS, porque esta palabra important va a romper toda la cascada, toda la especificidad, no va a respetar nada, solo que se va a aplicar porque le vamos a poner esta palabra important. Entonces, aquí en este caso no importa si este es un tipo de, es un selector de ID, si este es un selector de clase, no importa de cuánto de especificidad tenga, porque esto gana a todos, va a valer más que todos, va a ser la propiedad más importante, entonces lo va a aplicar. Entonces, de esta manera funciona la especificidad. Para que funcione la cascada, tienes que ver la especificidad. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es cómo funciona la herencia. Por ejemplo, vamos a, por un momento, vamos a borrar esta parte. Listo. Ahora vamos a ver cómo funciona la herencia. La herencia funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, en nuestro HTML tenemos un párrafo y un div contenedor. Por ejemplo, a este div o a este box vamos a ponerle, por ejemplo, la propiedad color. Y vamos a ponerle un color, por ejemplo, que sea blanco. Si guardamos, se aplica al párrafo. Pero en ningún momento le hemos indicado al párrafo
que tenga un color blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa que este elemento P hereda la propiedad de su padre. En este caso, su padre tiene un color white y está heredando directamente. Pero tienes que tener en cuenta también, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un elemento A que diga, por ejemplo, hola, y esto que no nos envía a ningún lugar. Por ejemplo, si guardo, vemos aquí que no hereda. Entonces, también vamos a ver elementos que no van a heredar de su padre. Por ejemplo, si ponemos en este caso al elemento padre, por ejemplo, que sea eh, un borde, por ejemplo, que sea sólido, que sea, por ejemplo, un color negro. Un color negro. Si guardamos, vemos ahí el borde. Vamos a ponerlo un poquito más grueso, por ejemplo, de 10 píxeles. Si guardamos, vemos ahí. Pero lo que vemos aquí es que el párrafo no hereda el borde. Entonces, hay propiedades que no son heredables. Y entonces, ¿cómo podemos forzar? Por ejemplo, en este caso, si entramos a nuestra clase, por ejemplo, que es párrafo, podemos decirle, por ejemplo, color, no, si no vamos a ponerle border. Por ejemplo, border, en este caso, y utilizamos una palabra reservada, inherit. Si guardamos, vemos ahí que hereda esta propiedad de su padre. Entonces, por ejemplo, de la misma manera, por ejemplo, podemos hacer para el elemento A. Por ejemplo, podemos decir color inherit. Si guardamos, vemos que hereda el color de su padre. Entonces, de esta manera funciona la cascada, la especificidad y la herencia. Estas características de CSS son muy importantes que debes tener en cuenta. Te van a ayudar mucho en el momento que tú vas a estar desarrollando sitios web. Hasta el próximo video.